Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. En el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de las acciones recomendables para febrero de 2021. Así que vamos a ver algunas empresas que quizá conozcáis o no, pero que creo que son opciones bastante interesantes y alguna entre ellas que es bastante nueva. La primera empresa de la que quería hablaros es Square, que fue fundada en el 2009 y es una empresa estadounidense dedicada a los servicios financieros fundamentalmente, aunque también es cierto que en los últimos años ha diversificado bastante su negocio y además cuenta con una famosa aplicación que sirve para facilitar y gestionar los pagos y las transacciones. Esta empresa salió a bolsa en el 2015 y la podemos encontrar en la bolsa de Nueva York bajo el ticker SQ. Aunque la sede de esta empresa está en Estados Unidos, ha expandido ya bastante su negocio y cuenta con diversas oficinas, por ejemplo, en Japón, en Australia, en Reino Unido, en Irlanda y en Canadá. Esta empresa cuenta ya con varios productos y servicios, pero inicialmente, por ejemplo, comenzó con el Square Reader en el 2010 y era básicamente un producto que se conectaba al móvil y esto permitía gestionar los pagos con tarjetas. Obviamente con el paso del tiempo todo ha evolucionado bastante y esta empresa también ha ido innovando mucho y adaptando todos esos productos a las circunstancias y necesidades actuales, pero sí que es cierto que se trataba de un producto bastante novedoso para la época. Además, desde el 2015 esta empresa ha ido aumentando las colaboraciones con empresas bastante importantes, por ejemplo con Apple, para poder disfrutar en iPhone de los productos de Square. Con el paso del tiempo esta empresa ha extendido bastante su negocio y lo ha diversificado y uno de sus productos estrella en los últimos meses y que más ha crecido ha sido la Cash App, que es un poco similar a PayPal. Se trata de una app que te permite gestionar los pagos y transferencias mediante ella y también gestionar, por ejemplo, facturas o impuestos. Y además de ello también te permite invertir en bolsa o, por ejemplo, convertir dólares a Bitcoin y poder comprar estos Bitcoins o si no, satoshis. Y como he dicho, esta empresa ha ido creciendo bastante en los últimos años con distintas operaciones estratégicas y adquiriendo empresas para expandir el negocio. Por ejemplo, en 2018 Square adquirió a Zesty, que era una empresa de catering, para así mejorar el servicio que ofrecía mediante Caviar, que es otro de los servicios de Square, que está relacionado con el servicio a domicilio de comida. Y también en ese mismo año adquirió a Weebly, que se trata de una página que te permite crear tu web propia y también comprar dominios para tus negocios. Y en el 2019 adquirió a Eloquent Labs, que era una startup de inteligencia artificial para así mejorar la tecnología de Square. Y a pesar de la crisis del 2020, Square ha seguido ampliando su negocio y adquiriendo nuevas empresas, como es por ejemplo Desa, que estaba relacionada con la inteligencia artificial para seguir mejorando en este aspecto, así como la adquisición de Credit Karma Tax para mejorar la gestión de los impuestos mediante la Cash App de Square. Por tanto, vemos cómo Square ha optado por esta diversificación de su negocio y que se encuentra en distintas áreas con mucho potencial, ya que esta empresa considera un futuro bastante digitalizado. Por tanto, vemos cómo se ha introducido en este negocio del servicio de comida online y también la gestión de pagos o inversiones mediante una aplicación, así como la creación de estas páginas web para negocios digitales y el negocio también de dominios por internet. Así que observamos una empresa bastante diversificada en distintos nichos con mucha utilidad y potencial a futuro. Y así como hemos comentado en otros vídeos que el tema de la sostenibilidad iba a estar muy en auge, Square también ha manifestado su voluntad de alcanzar la neutralidad del carbono para el 2030. Y para alcanzar esta neutralidad del carbono en sus operaciones ha lanzado una iniciativa bastante interesante sobre inversión en energía limpia del Bitcoin, y que básicamente consistirá en apoyar financieramente a empresas que adopten conductas de energía renovables en el ecosistema del Bitcoin. Parece que las operaciones y decisiones que está tomando esta empresa últimamente les está yendo bastante bien, ya que en el informe, por ejemplo, del tercer trimestre de 2020 reportaban unas ganancias brutas que habían aumentado hasta un 59% año a año para ese trimestre. Y también, por ejemplo, en cuanto a la Cash App únicamente, un aumento de hasta un 212% año a año. Bueno, vamos a ver un poco la evolución de Square en el 2020. Primero, como veis, el crecimiento ha sido tremendo, se ve la evolución que ha tenido durante ese año. Aquí estamos contemplando este horizonte temporal. Comienza en abril, porque de momento por aquí no nos cabe más, pero bueno, podemos ampliar un poco también el horizonte y ver algún detalle un poco más avanzado. Por aquí podemos ver un poco las velas que nos muestran también la tendencia que ha habido durante todo el 2020 y además, si no, lo podemos juntar un poco para verlo mensual y abarcar un horizonte más largo. Aquí ya estamos contemplando los años previos. Como podéis ver, al principio tenía un crecimiento bastante moderado y de repente a finales del 2017 y en el 2018 creció bastante más. Sin embargo, en 2019 la cosa se estancó bastante y las expectativas de los inversores no eran tan buenas, por lo tanto vemos
este cambio en el comportamiento de las velas, que de nuevo muestran una tendencia alcista tremenda a partir del 2020, como podéis ver. Las velas, supongo que sepáis más o menos cómo funcionan, pero para aquellos que no lo sepan, básicamente muestran de una forma bastante clara el comportamiento de los activos financieros. Tendríamos por un lado las velas verdes, que son aquellas que nos muestran un comportamiento alcista, ya que el precio del cierre es superior al precio de apertura. Y con las velas rojas encontraríamos el caso contrario, donde habría un comportamiento bajista, ya que veríamos que la cotización cae. Y por aquí podemos ver un poco también uno de los motivos del crecimiento de Square, ya que como veis estas barras negras representan las ventas y las ventas del 2020, a pesar de que es una estimación, indican que son bastante mayores a los años anteriores. Vamos a ver un poco el balance de Square a nivel anual, por lo tanto nos vamos a fijar en el último a 31 del 12 del 2019. Por aquí podemos ver por un lado la cantidad de activos corrientes, que tendríamos que restar este total de activos para calcular los activos no corrientes, es decir, los activos fijos. De forma que al hacer la resta veríamos que los activos corrientes superarían a los no corrientes, pero aún así este total de activos es bastante bueno y si lo comparamos con el total de pasivos, pues vemos que es prácticamente el doble que el total de pasivos. Y también si analizamos las deudas, vemos por aquí el pasivo corriente, es decir, las deudas a corto, que de nuevo las restaríamos al total de pasivos para sacar las deudas de largo. Las deudas de largo, que son las no corrientes, básicamente estarían compuestas por esta zona de aquí, esto que está dentro de este total, entonces tendríamos que sumarle estos 203 y más o menos pues serían unos 1100, algo más de 1100, unos 1140 y algo me parece que daría, y esos serían los pasivos no corrientes, es decir, las deudas de largo. Por lo tanto tendríamos estos 1600 con los 1100 y pico que sacaríamos de no corrientes y veríamos entonces que los pasivos corrientes, es decir, las deudas de corto, son superiores a las deudas de largo. En estos casos yo creo que siempre es más conveniente reclasificar un poco deudas de corto y pasarlas a largo, básicamente un poco por tranquilidad y seguridad y porque creo que es algo que da mayor estabilidad a una empresa cuando está en una época de incertidumbre económica. Pero aún así este total de pasivos sigue siendo bastante superior al de activos, es casi el doble, así que la verdad es que eso está bastante bien. Teniendo en cuenta, por supuesto, que todos estos datos son millones, en este caso millones de dólares, ya que la empresa es estadounidense. Otra de las empresas de las que quería hablaros es Palantir, con el ticker PLTR. Se trata de una empresa estadounidense fundada en el 2004 y que está en el entorno del software y el Big Data. Esta empresa tiene tres productos fundamentales. Por un lado encontraríamos el Palantir Gotham, que es uno de los más interesantes. Es un producto de software que permite gestionar datos y que es usado, por ejemplo, por el Departamento de Inteligencia y de Defensa de Estados Unidos, así como se ha usado también en otras ocasiones para gestionar operaciones importantes, por ejemplo de rescate o en casos de catástrofe, como ocurrió en el 2018 con el huracán Florence. Otro producto es Palantir Foundry, que está más utilizado y destinado a los servicios financieros y que es usado por distintas entidades como es por ejemplo Morgan Stanley o Airbus. Y por último encontraríamos a Palantir Apollo, que es el más nuevo y que básicamente es un software de apoyo a los anteriores, tanto a Gotham como a Foundry, y se trata de un servicio en la nube tanto público como privado. Palantir en definitiva tiene una serie de clientes bastante interesantes, tanto públicos como privados, y por ejemplo algunas otras instituciones como puede ser la NASA. Hay que tener en cuenta que es una empresa que, aunque fue fundada en el 2004, lleva bastante poco en bolsa, ya que se lanzó en torno a octubre de 2020. Su informe sobre el tercer trimestre de 2020 muestra que en ese periodo ha obtenido unos ingresos de 289 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas y también superando la cifra de ese mismo periodo del año anterior, que fue de 190 millones. Además, para ese periodo también presenta un aumento de las ventas comerciales de un 35% y un aumento del 68% para los servicios prestados al gobierno. Esta empresa, como digo, lleva relativamente poco en bolsa, por lo tanto hay que ver cómo se va a ir comportando y cómo va evolucionando, y esto puede hacer que quizá conlleve más riesgo, ya que hay como menos información en ese sentido, pero por otro lado también está dentro de un área que creo que es muy interesante y que tiene un gran potencial a futuro. Con la futura digitalización creo que este tipo de servicios van a ser fundamentales tanto a entidades públicas como privadas, por lo tanto creo que su futuro va a ser bastante interesante, creo que va a seguir creciendo y hasta ahora de momento ha ido creciendo y se ha mantenido bastante estable. Además, como es una empresa digamos que nueva en bolsa, pues de momento tiene unos precios que creo que son asequibles.
Pues por aquí tenemos a Palantir y vamos a ver un poco la evolución que ha tenido desde su salida a bolsa, que como ya os he dicho ha sido bastante reciente. En concreto vemos que comienza por aquí el 30 de septiembre de 2020. Así que podemos observar un poco el crecimiento que ha tenido y también pues un poco la evolución del precio de sus acciones. Creo que conviene bastante ver un poco la evolución del precio de esta forma, ya que pues como es una empresa que no lleva mucho tiempo en bolsa, creo que los ratios pueden estar un poco no distorsionados, pero quizá no ser tan específicos, ya que no tiene un largo recorrido. Por lo tanto, pues como veis por ejemplo por aquí el PER sale como un PER nulo, ya que todavía es un poco complicado de calcularlo y los ratios que haya pues sinceramente a mí no me darían mucha confianza. Y precisamente por eso, a pesar de que los ratios son muy importantes y te aportan mucha información, para estos casos es bastante bueno saber entender un poco los estados financieros de una empresa y fijarse también en los informes anuales o trimestrales que va sacando la empresa. Por tanto, vamos a ver un poco el balance, a ver si nos aporta algo más de información. Lo vamos a ver anual a 31 del 12 del 2019 y podemos ver por aquí el total de activos corrientes y el total de activos. Por lo tanto, la diferencia nos daría el total de activos no corrientes, que serían pues bastante pocos en comparación con el total de activos corrientes, que es la parte que más compone este total de activos. Pero bueno, el caso es que tiene un total de activos también superior al de pasivos, pero sin embargo sí que es cierto que Palantir tiene unas inversiones digamos bastante fuertes en tecnología y en seguir innovando. Por lo tanto también es cierto que tiene una gran deuda, o al menos tenía previamente una deuda bastante importante, que poco a poco con el tiempo ha ido consiguiendo mejorar bastante, la verdad, pero sí que es cierto que ha tenido pues esa deuda en base a las inversiones en tecnología que le resultan obviamente muy caras. Y si restamos a este total de pasivos el pasivo corriente, encontraríamos el pasivo no corriente, es decir, las deudas a largo, que creo que más o menos nos darían unos 720, o sea que las deudas de largo con las deudas de corto serían bastante similares, tendría como un 50-50% de deudas a corto y a largo respecto del total de pasivo. Y la última empresa de la que quería hablaros es Costco, que es una cadena comercial bastante importante a nivel mundial y que lleva en el mercado como desde los años 80, por lo tanto su experiencia es bastante amplia. Se trata de una de las cadenas comerciales más grandes del mundo, ya cuenta actualmente con más de 790 tiendas repartidas por todos los continentes y por ejemplo en el 2020 abrió 16 tiendas nuevas y planea seguir abriendo otras tantas en el 2021. Esta cadena tiene un sistema un poco particular de funcionamiento que es bastante interesante como forma de negocio. Y es que para poder comprar en sus establecimientos con precios bastante competitivos, es decir, inferiores o bastante bajos en comparación con otros almacenes u otros supermercados, pues primero tienes que ser socio y para ello tienes que pagar una cuota que te permite obtener una tarjeta Costco y así poder acceder a todos los establecimientos. La verdad es que se trata de un modelo de negocio bastante interesante y que lo diferencia mucho de la competencia y que además les está funcionando bastante bien, ya que por ejemplo los datos de 2019 indicaban que ya unas 100 millones de personas contaban con la tarjeta Costco. El informe del año 2020, teniendo en cuenta que el año fiscal para Costco termina a finales de agosto, mostraba que esta empresa obtuvo un total de 163.000 millones de dólares. Y además, a pesar de la crisis de 2020, esta empresa se ha mantenido bastante bien, llegando a registrar incluso un aumento de más del 50% de sus ventas online, así como un empujón bastante importante en las ventas durante el periodo navideño. Y además recientemente tras este periodo las acciones han bajado un poco, así que creo que también sería un buen momento para comprar más barato. Y por aquí vamos a ver un poco los ratios de Costco, que lleva bastante tiempo en el mercado, así que son unos ratios bastante más fiables y que nos aportan mucha información. Por un lado, por ejemplo, podemos ver el PER, que es un poco alto porque la verdad es que Costco es una opción bastante atractiva para muchos inversores y además en el 2020 ha crecido muchísimo, por lo tanto pues también podemos ver este aumento del PER precisamente en ese 2020, que además también va un poco en relación pues con estas ventas netas que como veis también han aumentado en el 2020. Aún así se prevé que sigan aumentando porque las expectativas para Costco son bastante buenas. Esas expectativas de crecimiento futuro en Costco, que además ha sobrevivido bastante bien a la crisis, ha hecho que también aumente el PER, lo cual también afecta bastante. A pesar de ello, también se preveía en las estimaciones una disminución de este PER. Por lo tanto, quizá encontremos algunas oportunidades con bajadas en las que podamos comprar Costco un poco más barato. También tened en cuenta que Costco reparte dividendo, no es un dividendo altísimo, pero la verdad es que está bastante bien.
y de momento parece que lo va a seguir manteniendo y que quizá encontremos pequeños aumentos. Aún así, tampoco os fiéis siempre de las empresas que reparten dividendos, ya que a veces esto es como una especie de truco o una especie de imagen que quieren proyectar las empresas de que a la compañía le va bien. Por lo tanto, muchas empresas, incluso en una situación de crisis, siguen manteniendo el reparto de dividendos para poder tranquilizar a los inversores y dar un poco la imagen de que todo está bien, cuando en muchas ocasiones no es así. Por lo tanto, pues tened un poco de cuidado con este reparto de dividendos. Pero en el caso de Costco, que es una empresa bastante estable, que lleva mucho tiempo en el mercado, tiene gran experiencia y que además le ha ido bien en el 2020, pues es un reparto de dividendos que no resulta muy sospechoso. Por aquí vamos a ver el balance de Costco, que le vamos a ver a nivel anual para el 2020. Como os dije, el periodo fiscal para Costco termina a finales de agosto, por lo tanto este sería el anual del 2020. Podemos ver por un lado los activos corrientes y si los restásemos al total de activos encontraríamos los no corrientes, que serían pues un poco inferiores a los activos corrientes, pero más o menos están en una igualdad bastante semejante, estarían más o menos al 50-50%. En parte también Costco tiene una gran cantidad de activos no corrientes debido a la cantidad de tiendas que tiene, a la cantidad de almacenes, y por tanto tiene un activo total que es superior al total de pasivos. De ese total de pasivos tendríamos como pasivos corrientes estos que vemos por aquí, pero por otro lado, si restásemos al total de pasivos encontraríamos las deudas a largo plazo, que más o menos la diferencia creo que saldrían unos 13.000 más o menos en esta diferencia. Por lo tanto, encontraríamos menores deudas de largo plazo que de corto plazo. En este caso, la diferencia de deudas de corto y de largo sí que es bastante mayor, lo cual para mi gusto personal no es tan bueno, ya que yo creo que es mejor tener reclasificado las deudas de corto un poco más a largo. Y por ejemplo, yo entiendo que para empresas que tengan un mayor nivel de innovación o de tecnología, como comentábamos en el caso de Palantir, quizá puedan tener mayores deudas de corto plazo, ya que creo que requieren mayores niveles de inversión y mucho más dinero. Pero para el caso de Costco, yo creo que es una empresa que sí que podría reclasificar más a largo. Quizá esta gran cantidad de deudas a corto que tiene esté también un poco relacionado con las nuevas tiendas y almacenes que está abriendo a lo largo del mundo. Pero bueno, en definitiva, al menos encontramos un total de pasivo que es inferior al total de activos. Y también comentaros una cosa que a mí me gusta bastante de esta empresa, y es que tiene un apartado destinado a las relaciones con inversores bastante bueno. En otras empresas siempre se puede acceder en general a la información, a los informes sobre todo, pero en muchas otras empresas es más complicado tener un poco más de información en cuanto a otras ciertas cosas, la verdad. En este caso, Costco tiene una página de relaciones de inversores en la que puedes encontrar de todo y creo que está muy bien ordenado, muy sencilla, es muy accesible y muy intuitiva. Incluso por aquí en la parte de fundamentales podríamos encontrar tanto la hoja de balance por aquí como por ejemplo los ratios. Así como todas las noticias y novedades que estén relacionadas con la empresa. Es algo que creo que facilita bastante el descubrir un poco de información sobre esta empresa. La verdad es que también es una empresa que lleva mucho tiempo, así que tiene pues una página en cuanto a las inversiones bastante más detallada y mucho más desarrollada que otras empresas, y la verdad es que es algo que me gusta bastante porque, como digo, en otras empresas es bastante más complicado acceder a esa información, aparte de aquello que no sean como últimas noticias o informes anuales o trimestrales de una empresa. Así que estas son las 3 empresas que os comento para febrero de 2021. Creo que son bastante interesantes, han tenido un buen crecimiento en los últimos meses y les está yendo bastante bien, y también creo que están en unas áreas que tienen mucha proyección de futuro. Y por favor recordad que, como siempre pongo en la cajita de descripción ahí abajo, ahí comento que estos datos son meramente informativos sobre acciones que creo que son interesantes y empresas que pueden ser beneficiosas para muchos inversores que quizá estén interesados en estas áreas o que quizá no las conociesen y pues hayan descubierto algo que entra dentro del portfolio que ellos podrían tener. Pero lo más responsable es que cada inversor haga su propio análisis, porque cada uno tiene sus circunstancias personales, su capacidad de pago distinta, su nivel distinto de riesgo y por otro lado también sus preferencias. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y os haya sido útil, y si os ha gustado por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.